Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer de manera de antemano a la doctora Diana Patricia y a la doctora Liliana por haber aceptado esta invitación para realizar la encuesta que estamos como tal desarrollando los estudiantes de 10º semestre del programa de Derecho de la institución universitaria Visión de las Américas. El grupo, digamos, investigador o consultor de la metodología está conformado por Ronald García, Byron y quien les habla, Johan Gómez Ramírez. Quería también informarles que dicho ejercicio es con fines totalmente académicos. La información que se repose, que se haga el día de hoy, se usarán solamente para dichos fines, para ningún fin más. Entonces, como tal, queremos pedirle el consentimiento informado si nos autorizan como tal dicha grabación. Entonces vamos a iniciar con la doctora Diana Patricia, si nos autoriza a grabar dicha encuesta para tales fines. Autorizo la grabación. Listo, doctora, muchas gracias. Y la doctora Liliana Chica, si nos autoriza también a hacer dicha grabación. Claro que sí. ¿Sí? Ok, listo, muchas gracias. Entonces, desarrollando ya esta encuesta, nuestro compañero Ronald García pues hará las respectivas preguntas para que cada una pues nos haga pues, nos conteste bajo su percepción como tal. Ronald, dale, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que todo quisiera preguntarle a a nuestras entrevistadas empleadas del Juzgado Cuarto Civil del Circuito en la ciudad de Pereira, quisiera preguntar cómo ha sido la organización interna del despacho para afrontar los retos que se generaron consecuencia de la pandemia provocada por el virus COVID-19. ¿Quién primero? ¿Quién primero, Ronald? Cualquiera de las dos puede contestar. Bueno. Inicio yo entonces. Entonces dice cómo ha sido la La transición, transición. sí, en la organización interna del despacho para afrontar los retos que se generaron consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. Bueno, este proceso, que no veo. Un momento. Ya, sí, la voy a colocar. Ronald, a ver, este proceso ha sido lento, muy lento en el despacho. ¿Por qué ha sido un proceso lento? Por eh, poca aceptación que algunos hicieron en un principio a todo esto nuevo que se nos venía con la pandemia y con el trabajo en casa. Como fue necesario irnos para la casa, nos enviaron a todos y cerraron el palacio, entonces tocó hacer un trabajo virtual al cual no estábamos enseñados y todo era nuevo para nosotros. Entonces el juzgado optó por organizarnos de la siguiente manera. Se empezaron a escanear los procesos para ser subidos a unas carpetas y manejarlos allí de forma virtual en su totalidad. Muy difícil porque para los procesos de escaneo no estábamos preparados ni sabíamos. Tuvimos que aprender a hacer estos procesos, también como a capacitarnos para el uso del OnDrive, de manejo de procesos, de el envío de correos, pues que muchas veces uno no sabe cómo, muchos no sabíamos cómo subirlos, cómo anexarlos, cómo enviarlos, cómo comunicarlos. Entonces ha sido tortuoso porque ha sido un proceso largo y lento. En cuanto a eso, pues la organización fue de esa forma, unos escanear, otros proyectar,
y y hacer audiencias virtuales, que tampoco era un manejo que teníamos, que sabíamos, que nos tocó aprender solos, con la llamada, como decimos, a un amigo. Nos tocó porque al inicio no hubo mucha capacitación al respecto. Ese fue el proceso que se hizo en el despacho, de forma inmediata. Se han ido desarrollando muchas cosas, pero en el inicio, al iniciar, ese fue el procedimiento que se hizo en el despacho. Bueno, mm, Norma, doctora Norma, entonces, usted, ¿cuáles creen que han sido? O sea, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Cómo es la percepción allí? Pues como todo esto fue intempestivo, entonces nos tocó aprender desde ceros a trabajar de manera virtual. Unas veces, cuando ya fue pasando un poco la pandemia, unas veces desde la casa, otras desde la oficina, igual de manera virtual. A pesar de que los equipos y todo pues no estaban como acondicionados para toda esta cantidad de trabajo en línea y todo lo que tiene que ver con la rama. Nos ha tocado aprender a manejar plataformas, a organizarnos por turnos, también en la cuestión del escaneo de procesos, porque tenemos una parte que está en físico y otra que está en electrónico. Entonces, toda esta transición y todo este trabajo híbrido es un poco pesado y todavía nos falta mucho por aprender. También falta que se acabe de organizar todo eso. Hay mucho contratiempo con las nubes, con la parte de las audiencias, del sistema. Entonces ahí nos vamos acoplando poco a poco. Bueno, la siguiente pregunta sería ya más a nivel personal, es cuál es la percepción sobre las políticas que tomó el gobierno nacional con referencia y el Consejo Superior de la Judicatura con referencia al COVID-19? ¿Qué les ha parecido? Bueno, yo pienso que en un principio las medidas que tomó el gobierno estaban bien encaminadas. Lástima pues que esas medidas no las hayamos acatado todos como debíamos, porque esas políticas eran encaminadas a evitar el colapso de la SUSI. Yo creo que en un principio las medidas estaban bien encaminadas y no fueron bien tomadas por la mayoría de los colombianos. Nosotros somos unas personas tercas, pero yo pienso que en un principio estaban bien encaminadas y no fueron acogidas de la forma que se debía. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, en la emergencia sanitaria, si bien es cierto que nos enviaron para la casa a trabajar desde casa, no hubo una implementación correcta en cuanto a equipos, en cuanto a internet, escáner para nosotros realizar las labores, porque se supone que eso era lo que íbamos a realizar, era el escaneo de los expedientes. Nunca nunca se nos entregaron los escáneres para realizar esta labor, teniendo muchas veces que prestar o conseguir en otro lado. Muchos tuvieron que alquilar, comprar, entonces todos tuvimos que, que conseguir computador nuevo en la casa, aumentar la velocidad del internet, aumentar las megas. Entonces yo digo que en cuanto a eso, el consejo sí se quedó corto con nosotros frente a poder afrontar esta emergencia sanitaria desde nuestra casa. Pues yo pienso Doctora que las Liliana. políticas que adoptó el gobierno, sí, 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 continúe. las medidas que adoptó el gobierno, pues han sido las adecuadas, dada la situación de emergencia sobre un hecho que nunca se había tenido conocimiento en ninguna parte del mundo. En cuanto a las políticas del Consejo Superior, han sido un poco desorganizadas, improvisadas,
Unas veces envían una forma, unas circulares para trabajar de cierta manera y ya cuando uno se está adaptando a ellas las cambian. Entonces hay que volver a empezar todo el proceso. Por ejemplo, cómo se debía escanear. Entonces en un principio dijeron que era todo en chorizo, por decirlo de alguna manera. Ya después que eran 200 folios, ya que son 300. Entonces, todo esto también ha retardado el desempeño de los juzgados y la atención a los usuarios. Bueno, Buenas tardes. y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué podrían decirme ustedes que ha sido el aporte del decreto 806 del 2020 para afrontar estas dificultades? ¿Cuál ha sido ese aporte? Yo pienso que el aporte que ha traído el 806 es poder tener un manejo virtual total del expediente y de la atención al usuario. Es un decreto que pensó tanto en los empleados como en los usuarios y que ha facilitado pues esta labor en esta pandemia a todos nosotros. Nos ha tocado también estudiar mucho acerca de eso porque se han dado muchas interpretaciones al respecto, pero yo pienso que el 806 pensó en todo, tanto en el usuario como en el empleado, y es que se pueda usar la tecnología para poder laborar desde casa, hacer un teletrabajo, para poder obtener expedientes virtuales, para poder que sean revisados y que sea la atención virtual del usuario, que es lo que pues a los que nos debemos nosotros y a los que tenemos que nosotros ayudar en algún caso. Yo pienso que el 806 pensó mucho tanto en los usuarios como en nosotros. Yo pienso que el decreto está bien encaminado y acató pues las necesidades que se tenían en el momento. Sí, continúe, doctora Liliana. Gracias. Yo creo que este decreto, como lo dijo la doctora Diana, pensó tanto en los usuarios como en los empleados, como en los funcionarios o todas las personas que tengan que ver con la rama judicial. Nos aportó el uso de las TICs, a manejar la conectividad, los medios de comunicación y a tener una mente más abierta respecto de los medios, implementos, aparatos, de diferentes formas de conectarnos y de comunicarnos, como lo es el manejo del correo electrónico, un Facebook, un WhatsApp, mensaje de datos. Entonces, esto también nos ha cambiado la mentalidad. Y ya toca es como sincronizarnos todos para poder ir a un mismo ritmo, tanto los abogados litigantes como los empleados, como los auxiliares de justicia, como los funcionarios. Entonces esto permite de pronto dentro de un poco tiempo, más agilidad. Ok, y en ese orden de ideas y brevemente, ¿podrían indicarnos como empleados si de pronto, o sea, qué efectos han visto ustedes que ha generado la pandemia del COVID-19? Ya es una visión más personalizada. Como empleado, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo han sentido pues todo esto, todo este movimiento que se ha generado por la pandemia? Creo que los efectos que ha generado todo ese trabajo en casa, toda esta virtualidad, ha generado bastante estrés. ¿Estrés en qué sentido? En que los procesos en este momento son más lentos, más demorados,
los procesos que hacíamos, por decir algo, en 15 minutos ya nos podemos tomar media hora, una hora en cualquier proceso. ¿Por qué? Porque usted se va al OnDrive no abre, usted va al correo, el correo no le abre, usted va a mandar el correo no llega, usted revisa el correo y el correo no ha llegado. O sea, se han generado tantos inconvenientes, no sé pues a qué se deberá eso. Entonces esto nos ha generado estrés porque tienen que seguir. Nosotros tenemos que seguir con los procesos de cada uno, sacar los autos, sacar los estados y llega un momento en que la nube no abre, no podemos subir un estado, no podemos sacar estado, se pueden revisar los procesos. Entonces, yo pienso que ha generado mucho estrés a nivel general el hecho de que los sistemas no sean tan óptimos como deberían ser para la labor que realizamos. Doctora Liliana. Además del estrés que acaba de expresar la doctora Diana, también nos genera estrés en el sentido de que ya no tenemos un contacto directo con los compañeros de trabajo, con los mismos usuarios. Y sumado a esto se tiene que ya los horarios, si antes teníamos unos horarios extendidos, ahora es más, se presenta más esta situación, porque como a veces no funcionan las plataformas, entonces uno para tratar de compensar esa anomalía utiliza un horario extra en fines de semana, en horas de la noche. Entonces ya la cuestión de horarios quedó más extendido y fuera de eso, el estrés que genera de que se presenten inconvenientes con los aparatos, con las plataformas, y uno no tenga forma de resolverlos. Entonces todo esto yo creo que es una carga psicológica un poco pesada para todos. Ok. ¿Ha habido, se ha presentado algún tipo de afectación en el servicio de administración de justicia como consecuencia pues de todo esto que sucedió por motivo de la pandemia? A ver, la afectación sí se ha visto. ¿Por qué se ha visto? Yo creo que esto viene ligado con una anterior pregunta, y es que se ha visto afectado en cuanto a que nosotros no hemos podido cumplir con algunas cargas de nuestro trabajo, porque ya lo que decíamos antes, por el problema con los equipos, por el problema con la nube, por el problema con los expedientes que no se pueden abrir. Entonces esto ha retrasado algunos procesos, que es lo que no le hemos podido hacer entender a los usuarios. El trabajo ahorita es completamente diferente, los procesos son totalmente distintos a los procesos que manejábamos antes. Entonces, esto ha traído un poco de retraso que no ha sido ni culpa de nosotros, ni culpa del juez, ni culpa de los empleados, sino que este retraso que ha traído esta nueva implementación nos ha hecho que en muchos casos los abogados hagan comentarios desobligantes por redes sociales, por otros medios, y han llevado también a que hayan iniciado muchas vigilancias judiciales que no ha sido por culpa de nosotros, porque en un inicio nosotros debimos haber iniciado esta virtualidad con unos procesos escaneados en su totalidad. Si esto hubiese sido así, nosotros hubiéramos trabajado más fácil y hubiéramos logrado que todos estos procesos se hubieran agilizado. Pero nosotros tuvimos que empezar de ceros, como decía la doctora Norma Liliana, empezar de ceros que fue escanear.
era un proceso que no nos tocaba a nosotros, que no era carga de nosotros, que no era una función del juzgado, sino del consejo. Entonces, este proceso fue lo que nos retrasó toda la actividad en cuanto a lo que tiene que desarrollar el juzgado. Entonces, yo pienso que en cuanto al servicio de administración se ha retrasado, pero el retraso viene de que nos tocó ejercer unas funciones que le tocaban al consejo y que no era parte de nuestra labor y algo que nosotros debíamos realizar. La No, doctora, sí, bien, pues, doctora no, Lineal. que además de lo que acaba de decir la doctora, Diana, eh, no solo nosotros, sino también los usuarios, porque tenemos el conocimiento de que algunos, a pesar de tener una oficina super implementada, no tienen ni a manejar un aparato electrónico, no tienen pues como el acceso, no cuentan con conocimientos tecnológicos ni de sistemas de pronto para eh, acudir a una audiencia virtual desde un celular. Entonces, todo esto retarda también en cuanto al servicio de administración de justicia. La cuestión de los, como veníamos con unos aparatos, unos computadores pues, diseñados para un trabajo de oficina, entonces al llegar con la pandemia, todo este cambio no, no tienen la capacidad, los equipos, de acomodarse al trabajo que se está desempeñando ahora. Entonces, hay mucho retardo, mucha demora por los equipos, por la cuestión del escaneo de procesos, por la falta también de conocimientos de los usuarios en el manejo de las tecnológicas y de toda esta cuestión de sistemas. Entonces, se ha visto muy afectada, nos hemos visto muy afectados y pues esperar a ver que de pronto mejore toda esta situación de la conectividad, del internet y demás herramientas que se necesitan. Ok. Como, como empleados, ¿cómo ha sido la adaptación a las tecnologías? Como empleados, ha sido dura porque, como ya habíamos dicho antes, fueron muchos procesos al tiempo. Procesos que nosotros, pues uno se acostumbró a utilizar un computador, a utilizar un correo, pero era lo básico, o sea, teníamos que utilizar cosas básicas, nunca hubo un interés, pues lo digo por mi parte, de aprender cosas nuevas, o sea, me faltaba mucho, manejaba un poquito el Excel, manejaba un correo electrónico, pero más cosas no manejaban. Esta nueva tecnología fue dura, la adaptación, porque tuvimos que aprender en muy poco tiempo muchas cosas. Entonces fueron muchos procesos al tiempo que nos generaron, como ya decíamos, mucho estrés, porque al no tener conocimiento, entonces los procesos se hacían tortuosos. Entonces nosotros uno empezaba a hacer algo y no le salía, entonces nos llamaba, que cómo me ayuda, que yo por dónde me meto, que qué hago, que qué tengo que hacer, que cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, como fueron tantas cosas al tiempo, la adaptación fue difícil. Todavía estamos en ese proceso, aprendiendo muchas cosas porque, como le decía la doctora Norma Liliana ahora, todo el día son cosas nuevas, o sea, cambian, le implementan una cosa nueva, esa la cambian, un mes o 2 meses están con otro nuevo acuerdo, con otra cosa, cambiando. Entonces son nuevas cosas todo el tiempo, cambiando cosas que ya se hicieron de una forma y que tienen que volverse a elaborar de otra forma. Entonces ha sido bastante difícil esta adaptación. Eh, la adaptación con las nuevas tecnologías es
muy lenta, demasiado lenta, porque son una carga de trabajo, una carga de plataformas, de tecnologías que, que no estábamos acostumbrados a ella. Y se nos llega también unos inconvenientes cuando los usuarios tienen menos idea que nosotros de manejarlas. Entonces ya nos toca acudir con apoyo a profesionales en sistemas, a tutoriales y hasta improvisar en unos casos. Entonces ha sido lenta, ha sido tortuosa y pues yo creo que todavía nos demoramos un poquito para adaptarnos. Eh, Sobre todo porque algunos profesionales del derecho son muy reacios a todo esto y entonces no se justifica que en este momento vengan a un juzgado a pedir un expediente físico cuando lo pueden consultar en una nube. Bueno, y ya para terminar, quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo han sentido la percepción de los usuarios respecto a los cambios que se han generado en el proceso de atención al público? Bueno, en eso tenemos muchas opiniones divididas. Los usuarios, hay unos que están contentos, se metieron en el cuento, manejan las cosas, hay otros que no, ni se quieren meter en el cuento, ni quieren aprender, ni lo quieren hacer. Entonces, en cuanto a los usuarios, hay muchos que no quieren aceptar esto. Ellos siguen con el cuento de querer venir, de querer revisar el expediente físico. Eh, Eso se observa mucho en las audiencias. Cuando uno manda las conexiones, hay muchos que no tienen ni idea de qué es lo que lo que tienen que hacer. Prácticamente hay que casi llamarlos a decirles el paso a paso para una conexión a una audiencia. Hay unos que sí han aceptado el cambio, están contentos, hay otros que no y siguen insistiendo en que es mejor la presencialidad. Hay otros que sí están contentos. Entonces, hay muchas versiones en cuanto a los usuarios, por lo que uno escucha, lo que ellos expresan. Eh, Hay otros que dicen que no, que hay mucha demora. Es como el común de todos, que hay mucho demora, que porque ya no tienen la presión de estar aquí en una barra y que, como dicen ellos, que la cara, el santo es el milagro o algo así, ellos dicen que es mejor estar aquí presionando que mandar uno, dos, tres correos, porque pues igual uno el correo le dice el correo sí lo recibí, pero no se ha resuelto. En cambio dicen que es mejor presionar aquí en la barra. Entonces, eso hay muchas opiniones divididas. Yo pienso que son más los que les gusta el cambio que los que no, pero esas se tienen las dos versiones. En algunos usuarios hemos visto también que no, de pronto por ignorancia no alcanzan a captar de que a pesar de ser un trabajo virtual, no significa que sea rápido. Entonces la gente pretende que envíen un memorial a las 11 de la noche un sábado y que ya el lunes a primera hora esté resuelto. Entonces esa es otra mentalidad que hay que cambiarles a todos, o cambiarnos todos. Un horario que va desde las 7 a las 12 y de la 1 a las 4. Y pretender que porque estoy enviando una cuestión por un correo electrónico, entonces en esa misma velocidad se va a resolver. Eh, de pronto, yo digo que es por ignorancia, porque si usted no se ha metido a trabajar en una plataforma, no alcanza a entender qué es caerse una red, qué es que un computador se ponga lento, que una aplicación lo saque a uno. Entonces son muchos inconvenientes que de pronto la gente no está familiarizada con ellos
y sin embargo opinan que es pereza o sí, eso es un retardo y aquí no se quiere hacer nada. Y así no es. Uno trabaja en las medidas que las cosas lo permitan. Y teniendo en cuenta la cantidad de personas utilizando toda esta fibra óptica y toda esta cuestión de internet, redes y demás, entonces se hace un poco dispendioso. Tanto el trabajo de nosotros como las proyecciones que se puedan hacer. Bueno, ya eso, con esa pregunta terminamos esta pequeña entrevista. Entonces, como decía Johan, agradeciendo que nos hayan permitido este espacio, entendiendo pues de que ustedes pues sus múltiples ocupaciones pues exigen que estén constantemente laborando. No sé, Johan, ¿qué tenga para terminar? No, Byron, nuestro compañero Byron, pues hará ya pues como el respectivo cierre, como tal, referente a la encuesta. Bueno, muy buenas tardes, doctoras. ¿Cómo está, doctora Buenas Diana, doctora tardes. Liliana? Hola, Byron, ¿cómo está? Muy bien, gracias. No, pues como decía mi compañero, agradecerles pues como por permitirnos este espacio en el cual pues es interesante hacer este tipo de entrevistas, ya que pues nos ayuda mucho en el tema no solo académico, sino que pues este tipo de aspectos, conocer esas opiniones y más que todo de ustedes como servidores públicos a la hora pues de estos temas tan complejos que hoy en día pues nos, nos tienen, ¿cierto? Entonces, no, agradecerles, pues, teniendo en cuenta pues que este es un ejercicio académico en el cual pues va a tener una cosa de reserva, va a ser solo para académico, pero no, realmente muy interesante como tal la entrevista a tener como el punto de vista de ustedes, porque pues sé que es difícil esos momentos en el tema laboral, el tema de las tecnologías. Entonces, como decían mis compañeros, agradecerles pues como por permitirnos este espacio y no, muchísimas gracias. Ok, Byron. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Feliz tarde. Bueno, gracias a chao, muchas ustedes. gracias. Chao. Hasta luego.